Bienvenidos todos. Entonces esta shiur se titula Los Siksi. Nuestra dinámica es que vamos a compartir unas diapositivas, una explicación sobre qué es la misbah del Siksi y también algunas reflexiones que nos va a compartir el maestro Walter. Al final vamos a tener preguntas y respuestas por parte del público que pueden hacer por el chat o pueden también hacer por audio. Se les pide a todas las personas que por favor mantengan el micrófono en silencio para que la lección pueda ser grabada y compartida. Esta lección la dimos el día de ayer en nuestra sinagoga en la Bet Midrash Ben Israel de Maracay, Venezuela. Y en vista de que algunas personas no pudieron asistir a la reunión, o personas de otras ciudades, incluso otros países que quedaron interesados, queremos compartirla. Hicimos un taller teórico práctico muy bonito. Esperamos que esto sirva para que cualquiera que se interese en la misbah pueda entonces conectarse, ¿ok? Así que después de mis palabras le vamos a dar la palabra al maestro Walter de la comunidad de New Jersey para que nos comparta también una reflexión y algunas palabras al respecto. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla para la presentación de PowerPoint, ¿ok? Espero que la puedan ver bien. Listo. Bueno, justamente esta lección se llama la misbah de los Siksiot, la misbah de los Siksi, y justamente muchas personas cuando empiezan a estudiar Torah, empiezan a estudiar judaísmo, se interesan por la indumentaria, ¿no? Se interesa por los mandamientos, por las tradiciones, por las costumbres. Y una de ellas es justamente el Siksi. El Siksi es parte de la prenda de todo judío y se ven en las películas, se ven en las revistas, se ven en las fotografías, todo lo que está relacionado con el Siksi. Algunas personas quieren guardarlas, pero nosotros en nuestra escuela, en nuestra línea de pensamiento, creemos que antes de observar una misbah, un mandamiento, la persona debe entenderlo, debe estudiarlo, debe comprenderlo a cabalidad. Es una de las enseñanzas incluso tradicionales de Maimónides, por ejemplo, decía, debemos conocer los mandamientos al máximo de nuestra capacidad. Y la Torá dentro de sus misbot dice, estudien y cuiden su cumplimiento. O sea, necesitamos estudiar y cumplir los misbot. No sencillamente que una persona vaya a observar una misbah por ignorancia o simplemente por disfrazarse, ¿no? Por pensar que usar una indumentaria específica está cumpliendo la misbah, cuando en realidad quizás al estudiar sobre el mandamiento, la misbah tiene que ver mucho más allá. Quizás el Siksi no es la misbah, la conferencia se titula La misbah del Siksi, pero al final de esta conferencia veremos si en realidad el Siksi es la misbah o es un medio para conseguir la misbah. Y aquí vamos a entender algo muy interesante de lo que tiene que ver con lo que llamamos raíces y ramas, ¿no? A veces los actos físicos tienen una raíz espiritual. Las tradiciones tratan de conectarnos con algo espiritual, pero si no lo estudiamos y no lo sabemos, simplemente nos vamos a enfocar en el acto, en la acción, y por lo tanto la misma no va a tener propósito. Estudiar la Torá permite que comprendamos el propósito de lo mismo, ¿ok? Ok, entonces vamos a comenzar. La primera fuente bíblica de la Torá sobre la ordenanza de los Siksi se encuentra justamente en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, capítulo 15, verso 38. Y dice, Daber el Bene Israel, habla a los hijos de Israel, Vea Marta, Alejen, Vea su, Lajen, Siksi. Y dile a los hijos de Israel que hagan flecos o borlas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en el fleco de cada borde un cordón azul, ¿ok? Y aquí tenemos unas palabras en rojo que son palabras que necesitamos justamente definir. Siksi generalmente se traduce como flecos o borlas en la mayoría de las traducciones de la Biblia, de la Torá. Dice que estos siksi estarán en los bordes de nuestros vestidos.
¿ok? Y pondremos sobre el zigzag, dice Hakanaf Petil Tejelet, un fleco de cordón azul. Aquí la Torá nos está dando claramente la ordenanza y las características de la misma. Si vemos las letras en rojo, aunque no sepamos hebreo, bueno, podemos relacionar las figuras, ¿ok? Y esto nos va a permitir entonces entender un poco lo que queremos lograr. Otro texto que habla de la misbah de los zigzag se encuentra en Devarim 22:12. Este texto dice: te harás borlas o flecos en las 4 puntas del manto con que te cubras. Pero hay algo muy interesante. La palabra que se traduce aquí como borlas o flecos no es la palabra que vimos anteriormente, ¿no? Que dice zigzit, sadeyot, sadet, tav. Sino que ahora vemos una palabra que se escribe distinta. Gimel, dale, lame, yod, men, gedilin. Entonces es necesario que podamos primeramente definir qué es zigzit, qué es gedilin, para saber cómo observar una misbah. A veces cuando entramos en un grupo religioso se nos vende un paquete, ¿no? Ya todo está hecho. Mira, así es como se hacen las cosas. Y punto. Y si eres un buen creyente, eres un buen soldado, eres una buena oveja, por así decirlo, entonces tú lo haces como te dan en el paquete y no te permites quizás estudiar un poco más allá. En la cultura hebrea, en el pensamiento antiguo, la sabiduría conllevaba justamente bajo el principio o el origen de la sabiduría, que es el Reshit Hommá, que es el temor a Hashem. Porque yo al tener Mer a Hashem, al yo tener un temor reverencial, al yo querer hacer su voluntad adecuadamente y temor a equivocarme, yo comienzo a investigar, a escudriñar la Torá, y por lo tanto, entonces dice que el principio de la sabiduría es el temor a Hashem. Lamentablemente en los grupos religiosos la duda se elimina, porque la duda lo ven como un creyente peligroso, porque llevaría a poner en entredicho el paquete que te enseña. Incluso cuando separamos la palabra Jomá, sabiduría, se forma la palabra Koachma, el poder del qué, el poder de la pregunta. Justamente gracias a preguntarnos, a formularnos preguntas y buscar respuestas, es que podemos alcanzar mayores niveles de verdad. Y por eso un principio judío antiguo, incluso Maimónides, es que la duda es buena, porque la duda nos lleva a investigar, ¿ok? Y por eso queremos investigar un poquito y no conformarnos con que nos digan, sí, sí es esto y ya, póntelos y punto. Ya automáticamente tenemos una duda, porque en Bamidbar aparece la palabra Sixi, pero en Devarim entonces aparece otra palabra, Gedilin. Para poderlas definir necesitamos hacer un remix. ¿Qué es un remix? Un nivel de interpretación donde yo tengo que conectarme con otro texto donde se menciona la misma palabra para saber cómo se aplica, cómo se traduce o cómo se interpreta en otros contextos y así tener una idea de qué es lo que la misma me quiere decir. Así que cuando hacemos un remix, que es parte de los 4 niveles de interpretación que se conocen como el Pardes, Peshar, Remes, Drajisot, lo literal, la conexión, el remes, lo interpretativo, el drash y lo secreto, el sot, entonces puedo quizás entender cómo los antiguos veían estas palabras, ¿ok? Estas frases de Barín y Bemidbar 15:38. Lo pueden anotar y lo pueden buscar. El primer remes que hacemos es sobre la palabra Gedilin y sabemos que entonces nos dice la Torá en Devarim 22:12 que hagamos de Gedilin en las 4 puntas del manto con que te cubras. En el libro de Melahim, en el libro de Reyes, capítulo 7:17, se menciona también esta frase y dice, había redes de obra de malla y Gedilin, ¿ok? Gedilin Maase, trenzas en forma de cadenilla para los capiteles que estaban en la cima de las columnas, 7 para un capitel y 7 para el otro capitel. Entonces, en contexto, Gedilin se utiliza para hablar de hilos trenzados, ¿ok? Trenzas para fortalecer, para de esa manera ellas se entrelazaran y pudiesen entonces generar
un cordón más fuerte. Aquellas personas que han visto un cordón, un hilo, se da cuenta que es un conjunto de fibras que se entrelazan entre sí, ya sea por torsión, ¿no? Que es lo que generalmente nosotros conocemos. Sobre la palabra Sixi, entonces podemos hacer un remix de lo que dice Bamidbar 1538 con lo que encontramos en Yehezkel 8.3, donde esta palabra también aparece. Aparece la palabra Sixi y está dicho, y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello. Dice, Bexisi Roshi. Bexixi Roshi, por mechón, por trenzas, por las guedejas de mi cabello. O sea, la persona tenía el cabello largo y había trenzado, había eh, hecho con las hebras de su cabello una trenza, como lo vemos hoy en día con las personas que tienen el cabello largo. Las mujeres generalmente se trenzan. Obviamente no sabemos qué tipo de trenzado usaba, porque hoy en día el más común es el de las tres hebras que se trenzan entre sí, como las clinejas, pero hay mucho tipo de trenzado y culturalmente sabemos que en diferentes culturas, en la hindú, árabe, etcétera, obviamente pueden haber trenzado más complejos, pero lo tomó por las trenzas de su cabello, ¿ok? Sí, aparece en la palabra, lo cual nos dice que entonces estamos en presencia de hilo trenzado. Entonces, hoy en día en el judaísmo rabínico, en el judaísmo talmudista, se enseña que estos son los sixiot. Estos son los tzitzit y dicen, estos son los tzitzit kosher. Estos son los permitidos, estos son los verdaderos, estos son los únicos. Y por lo tanto, quien quiera observar la misma de los tzitzit tiene que comprarse estos tzitzit que son los kosher. Pero, ok, aquí hay algo muy interesante. Vemos hilos trenzados, vemos nudos, vemos unas cuerdas que cumplen con lo que la Torah nos dice, pero falta algo. En el libro de Números me dice que debe haber un petit tejelet, ¿ok? Un fleco de cordón azul, y estos no tienen el fleco de cordón azul. Muchas personas dicen, bueno, no me importa, me dijeron que este es el verdadero, me lo voy a colocar, ¿ok? Porque así me lo dijeron, y si me llego a preguntar, entonces me van a dar una respuesta que en el transcurso de la conferencia vamos a desarrollarla. Ahora bien, hay otros movimientos judíos como los judíos caraítas, que son movimientos judíos antiguos. Para el judaísmo ortodoxo ellos son herejes, sencillamente porque no reconocen el concepto de Torah oral, el concepto de lo que es el Talmud como autoridad, pero son judíos que tienen una cultura ancestral y que tienen herencia y tienen mucho conocimiento de la Torah también, y ellos entonces, los tzitzit de los caraítas son como lo vemos en pantalla, y muchos dirán, oye, esto también parecen que siguen la línea bíblica, hicieron unas trenzas, pero en estas trenzas colocaron un cordón azul. Yo no estoy a favor de que alguien diga estos tzitzit de los caraítas no son kosher, no son los verdaderos, no son correctos, porque quienes tienen que decir que son correctos o los verdaderos es la Torá. Entonces tenemos que entender, después de esta conferencia, tener un poco de amplitud en el pensamiento para saber cómo decir que algo es correcto o incorrecto a la luz del texto bíblico, y quizás no cometer alguna falacia determinista donde digo, bueno, porque alguien lo dice, así lo es. Yo siempre le digo a los estudiantes, muchas personas cuando entran en internet y entran a páginas judías ortodoxas, el judaísmo ortodoxo se vende bajo la premisa de que es la línea verdadera, la línea que tiene mayor apego a lo ancestral, pero no es así. El judaísmo ortodoxo es una línea de las más modernas que existe en el judaísmo, incluso es posterior al judaísmo reformista. El judaísmo ortodoxo no es tan antiguo como lo presentan, pero ¿qué sucede? Que su principal fuente y su principal argumento para darle sustento a su práctica es decir que su halajá, que su costumbre es tan antigua como la de Moshe en el Sinai. Entonces muchas personas se imaginan a Moshe usando unos tzitzit como lo vemos en pantalla y no usando unos tzitzit quizás como lo de los caraítas. Ojo, no estoy diciendo que los tzitzit de los caraítas son antiguos o que así los conocía Moshe, pero lo que estoy diciendo es que
tenemos que tener algún tipo de criterio para determinar entonces en la Torá cuál sería un correcto Sixit y qué sería un correcto Gedilin, ¿ok? Entonces empezamos a tener amplitud en lo que estamos diciendo. Hemos visto, sí, a lo largo de la historia, diferentes estilos, diferentes mitnagim, y hemos visto que comparten algo particular. Tratan de apegarse al texto bíblico, hacen trenzas, ¿ok? Con diferentes hilos, y se coloca a esas trenzas un cordón azul. Esto es muy interesante porque cuando yo veo esta imagen, yo veo diferentes estilos de cómo observar una misbah. No puedo decir cuál es correcto o incorrecto. Todos me parecen correctos. Pero si yo comienzo a tachar de incorrecto o de no kosher a alguien que lo hace distinto a mí, en mi opinión, cualquiera de estos que están en pantalla me parecen más adecuados al texto bíblico que este que se presenta como el kosher o el verdadero, el correcto, ¿ok? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando hacemos investigaciones podemos ver que diferentes rabinos, diferentes sabios en diferentes épocas nos mostraban diferentes formas de trenzar los zikzí. Por ejemplo, en el Mishneh Torah, en las leyes de los Zixiot, Ramban, el gran Ramban, el cual se dice en el judaísmo que no hubo después de Moshe Rabbeinu otro Moshe como Moshe ben Maimón, Ramban Maimónides, el autor del Mishneh Torah. Fíjense cómo él justamente hace una propuesta de cómo deberían ser los zikzí, y él decía debería tener entre 7 y máximo 13 vueltas, ¿ok? Entonces por eso tenemos aquí la versión de 7 y la versión 13. Tenemos entonces un estilo que se conoce como el estilo Ari, el Rabá. Tenemos el más famoso que es el 7, 8, 11, 13, que es el que les mostré al principio en la imagen totalmente blanco. Aquí lo tenemos con el estilo del Tejelet. Todo esto son formas de guardar la misma, lo cual entendemos que estos rabinos, ¿acaso eran herejes? ¿Acaso estos rabinos no tenían el conocimiento de la tradición antigua que ciertos rabinos dicen tener actualmente, de una línea ininterrumpida de pensamiento donde las cosas se transmitían de tal manera? No lo creo. Creo que debemos ser amplios en el pensamiento y entender que así como en el siglo I no existía un único judaísmo, tenemos que entender que existían judaísmos, ¿ok? Diferentes formas de guardar la Torah, diferentes formas de observar una misbah, y no por eso una misbah o un estilo era correcto o incorrecto, sino que eran formas de transmitir incluso a los estudiantes de una escuela una identidad. Quizás la forma de los Zixiot le decía a cada uno qué tipo de escuela pertenecía, y todos los Zixiot entonces eran válidos bajo la luz del texto bíblico, ¿ok? Ahora bien, el talmudismo trata de sustentar sus Zixit completamente blancos, como lo vemos en pantalla, bajo el siguiente argumento. Rashi en la Parashá Shelach comenta que la palabra Zixi tiene un valor numérico de 600. Si tomamos la Sa de Yotav y le añadimos los 8 hilos con los cuales se hacen las trenzas y los 5 nudos, da un total de 613. Así que la palabra Zixi simboliza a los 613 mandamientos. ¿Por qué Rashi hace esta interpretación? Porque necesita darle un sentido y una explicación a la forma de los Zixiot. Obviamente podemos tener aquí un debate, porque en el texto bíblico aparece la palabra Zixi con una sola yot, y aquí Rashi le está colocando una yot adicional. La yot vale 10, como para que la cuenta pueda dar 600, porque si no, no da 600. Si vemos el texto bíblico, entonces aparece con una sola yot, ¿ok? Entonces muy interesante esto, pero lo que vemos es que siempre se ha buscado la razón o un significado para realzar la práctica de los Zixiot. La cantidad de hilos, la cantidad de nudos, podría tener un significado según el maestro que transmitía a sus alumnos. Y esto no es malo, esto más bien es muy bueno, porque tratamos a través de las ramas, ¿ok?, de las prácticas tradicionales o de los ritos o de las costumbres,
tratar de transmitir una enseñanza espiritual que conecte a la persona con la Torá. Entonces podríamos tener muchas interpretaciones, pero yo no puedo decir que la interpretación de Rashi me está diciendo que entonces verdaderamente estos son los Siksi originales, porque su valor numérico es 600, más los 8 hilos y los 5 nudos, entonces da 613, y eso no ocurre con ninguno de estos Siksi que vemos en pantalla. No, es una forma de darle fuerza a su forma de guardar los Siksi, añadiendo incluso una letra, para que de esta forma la gematría les sirva. Ahora bien, ¿por qué no usan el hilo azul? Bueno, el Talmud de Babli en el Tratado de Menajot 42b dice que el Siksi se teñía con un gilazón, que es el nombre de una criatura marina cuya sangre antiguamente se extraía al azul. Y según algunos se trata de una especie de molusco cuya identidad exacta se ignora actualmente. Gilazón se extinguió. Al extinguirse Gilazón, entonces los rabinos dijeron, bueno, ya no tenemos Gilazón, es la forma en que nosotros teníamos los Siksi, que es la forma correcta, así que no tenemos por qué pintarlo de azul, así que lo vamos a mantener blanco. Entonces, quien le daba quizás sentido al Siksi, un sentido espiritual, era el cordón azul, y al no tener el cordón azul, entonces Rashi llega y toma, y otros rabinos toman entonces la interpretación de los 613 misbot de la palabra Siksi, agregándole la letra Yod, ¿ok? Entonces, esto incluso va en contra de la lógica, ¿no? Porque uno dice, bueno, y si Moshe Rabbeinu usaba los Siksiot así, porque es un mandamiento dado desde antigüedad, ¿cómo tenían acceso a un molusco, una criatura marina, si no tenían agua? Yo creo que se hubiese resuelto incluso el tema de la alimentación, porque podían haber pescado peces, ¿no? Pero no, vemos que en el desierto no había este tipo de elementos. Ahora, ¿cuál es kosher según la palabra del Eterno en la Torá? Aquí es donde podríamos tomar una postura radical y decir kosher es el de la izquierda o kosher es el de la derecha, porque el de la derecha lo hacen los rabinos tienen autoridad ficticia según la Torá, porque para legislar sobre tu pueblo, y la izquierda es hecho por unos herejes. Pero no se trata de esto, se trata de buscar el sentido de la Torá y tener amplitud halágica y ampliar nuestra mente para entender que todo va más allá de querer pensar de que hay una forma única de hacer los Siksiot. No hay una forma única, nos lo ha demostrado la evidencia y nos lo han demostrado los diferentes maestros a lo largo de la historia con sus diferentes tipos de estilos de Siksiot, ¿ok? Entonces, la Torah dice, habla a los Israel que hagan Siksi. Siksi son trenzas, cuerdas, cadenetas, hilos que se entretejen. El Talmud, Rashi, habla de nudos y le agrega una letra Yod para que dé 600. La Torah no especifica dónde proviene el azul, esto es muy interesante. La Torah dice, pondrás un cordón azul. La Torah no dice, tíñelo con gilazón, tíñelo con un molusco. Dice, tíñelo con un cordón azul. Y bueno, a mí por muchos años me dijeron que era un molusco y el molusco se extinguió y lamentablemente se acabó el azul. Pero entonces vienen nuestros arqueólogos y ven excavaciones, encuentran Siksiot y se dan cuenta que algunos Siksiot se teñían con una sustancia extraída del añil común, ¿ok? Una especie de tinte vegetal. Entonces nos da a entender que no era una costumbre general teñir los Siksi con el gilazón. Era la costumbre quizás de un grupo, pero no necesariamente era la costumbre de toda lo que era Israel, porque los Siksi que se han encontrado, entonces tenían añil, es un colorante natural que se extrae de una planta, ¿ok? Entonces, según el Talmud, era un insecto acuático y se dejó de observar la misma. Muy interesante esto, porque entonces muchos rabinos posteriormente han tratado de rescatar el uso del tejelet y han sido atacados por esto. Gracias al Creador, hoy en día en Israel, diferentes judaicas, diferentes tiendas que venden Siksiot, ya están dando la opción de que tú puedas comprar tus hilos con el tejelet, con el azul. La Torah dice en Éxodo 24:10, entonces colocarás un hilo azul. La tradición dice que el hilo azul se asemeja al mar se asemeja al firmamento y el firmamento se asemeja al trono divino, como lo declara Éxodo 24:10. Entonces el hilo azul tiene un significado muy interesante,
que el azul representa el firmamento, el trono divino, y dice, y vieron a Elohim de Israel que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está claro. Entonces justamente el azul simbolizaba lo superior, simbolizaba el cielo, simbolizaba el trono divino, nos representaba lo superior. ¿Ok? Mientras que el argumento talmudista del uso del zixi blanco, entonces lamentablemente viola lo que son los mandamientos de hombres, las costumbres por las cuales invalidamos los mandamientos de la Torá, querernos aferrar a una forma de hacer las cosas que no necesariamente la Torá especifica, pero preferimos entonces dejarlo de hacer por preservar una tradición que hemos dicho que viene desde el Sinai, que hemos dicho que es la original y la única. Entonces para no dar nuestro brazo a torcer decimos no vamos a teñir los zixi azul. ¿Ok? Y resulta que también algo muy interesante. Hoy en día tú entras a un diccionario hebreo-español moderno y la palabra tejelet significa azul celeste, ¿no? Pero para los antiguos, tejelet era todo tipo de azul en sus diferentes variantes, como lo vemos acá. Recuerden que hoy en día nosotros tenemos una gama mayor de colores. Tú dices, voy a comprar un color amarillo y te dicen, pero ¿qué amarillo? Amarillo claro, amarillo pollito, amarillo naranja, amarillo verdoso, amarillo, le ponen nombres de flores y puedes encontrar como 25 versiones de amarillo, igual que el rojo, igual que el azul. Los antiguos no tenían este problema y generalmente ellos catalogaban azul en diferentes variantes, ¿no? Como azul. No necesariamente hoy en día te dicen, no, es que no sabemos qué era Tejelet específicamente. Sí, sí hay forma de saber qué es Tejelet. Se asemeja al firmamento, al zafiro, al trono divino, al cielo. Y por eso tenemos variaciones, porque hasta el mismo cielo en algunos momentos se ve más oscuro y en otros momentos se ve más claro, ¿ok? Esto es algo muy, muy bueno saberlo porque entonces te comentan y te dicen que como no sabemos qué es Tejelet, preferimos no guardar el tejelet, no. Y incluso tú hablas con alguien que tenga teoría de color y se da cuenta como en la antigüedad no era común ver ciertos colores, como el blanco, por ejemplo, porque la mayoría de las prendas son blancas, decía un estudiante en la yeshiva. Bueno, porque tenían acceso al algodón, una de las principales materias primas, tenían acceso a la lana o al lino, y eran prendas que después de ser tratadas, entonces eran blanquecinas, y no necesariamente tan blancas, ¿no? Blancos amarillentos, blanco lino, pero para ellos era blanco. Hoy en día nosotros somos más estrictos con lo que llamamos blanco. Somos más estrictos con definir ciertos colores. Para los antiguos esto no. Por lo tanto, daba una amplitud halágica y de costumbre de cómo guardar la Torá. Y algo muy interesante, la Torá dice, hazte zixi. Cada hijo de Israel debe hacerse su zixi. Había tradiciones antiguas donde los padres enseñaban a los hijos a trenzar zixi. Hoy en día algunos te dicen que no, para que sea kosher solamente lo debe hacer un rabino autorizado, por lo tanto debes hacer zixi comprado. No estoy en contra de comprar zixi, yo compro zixi, ¿ok? No estoy en contra de esto, pero sí es necesario entender que si lo puedes hacer, nadie te puede decir que lo que tú hagas no son kosher o no son correctos, sencillamente porque no estás siguiendo un marketing, no estás siguiendo una estructura que lo que quiere es imponer una sola forma de guardar el mandamiento, ¿ok? Así que es muy importante, la Torá te pone como un mandamiento positivo la orden de hacerte zikziot. Ahora bien, hemos visto que el tejelet entonces simboliza el firmamento se asemeja al trono divino y el tejelet es lo que nos conectaba con la Torá, nos conectaba con el propósito de ella misma. Y aquí entendemos justamente la palabra tejelet en hebreo, que se escribe con taf, jav, lamet y tav, viene también, comparte la raíz con la palabra taflit que vemos a continuación, tav, jav, lamet y otav, y taflit significa propósito. Tajlit es la misma palabra que incluso utiliza Shaul en el mal llamado Nuevo Testamento cuando dice el Mashiach es el Tajlit de la Torá. El Mesías es el propósito, el objetivo de la Torá. Así que el Tejelet en cierta manera nos da un propósito, que es que es un símbolo que nos va a recordar y nos va a conectar con la Torá de Hashem. Por eso dice Bamidbar 15:39 y les servirá el zixi para que cuando los veas te acordéis de qué, de
todos los mandamientos, dice, et kol mitzvot Adonai, de todos los mandamientos del Señor, a fin de que cumpláis y no cegáis vuestro corazón y vuestros ojos, tras lo cuales os habéis prostituido. Así que el Siksi es un medio de conectarte con la Torah de Hashem. El Siksi le da propósito a la persona, no es una prenda, nada más que me voy a colocar como algo para identificarme. El Siksi simboliza a todos los mandamientos de la Torah porque me lleva a ver y a recordar. El ser humano siempre necesita un recuerdo, por eso se nos ordena colocar la mezuzá en las puertas para que al entrar, al salir de nuestra casa, tengamos la Torah presente, el Shema en la mente. Se nos pide los sixió porque no solamente una prenda que nos identifica, que dignifica la vestimenta, que le da sentido espiritual hasta el acto de vestirte, sino que también te ayuda a recordar los misbot. Es como una historia que aparece también en el Talmud de un hombre que no era muy diligente con todos los mandamientos, ¿no? Pero era muy diligente con los siksi y llegó un momento que iba a estar con una prostituta y le pagó y todo, y cuando se estaba desnudando vio los siksi y los siksi le dieron como un golpe, ¿no? Un golpe espiritual, un golpe moral. Recapacitó, se fue. La mujer le preguntó si había visto defecto en ella y él le dijo que no, que era una mujer muy hermosa, pero él se fue. Se fue porque recordó que estaba haciendo algo incorrecto al estar con una prostituta, pero también algo muy interesante, ese acto hizo que la mujer se interesara en buscar en la yeshiva e incluso convertirse al judaísmo. O sea, los tzitzit también es una prenda que muestra nuestra identidad y generan un efecto sobre nosotros y sobre los que lo ven, ¿ok? Así como cualquier persona, se identifica con su religión y utiliza prendas alusivas. Pero para nosotros los tzitzit son algo más allá, es algo más espiritual a una simple prenda. Por lo tanto, si los usas sin saber el por y para qué, es como si estuvieras cargando un zarcillo, unos lentes, unas gafas, una gorra. No le estás dando el verdadero objetivo, el taslit, el propósito por el cual el tzitzit se debe usar, ¿ok? Y es muy importante esto para que podamos hacer las cosas de forma adecuada. Lo más importante que la acción es la intención. ¿Qué quiere decir esto? Que más importante que el acto es saber el por qué voy a hacer el acto y hacia dónde lo voy a direccionar. Por lo tanto, ese acto se cubre de espiritualidad y el tzitzit se vuelve una prenda muy, muy espiritual. Por lo tanto, entonces nos enseña cuál es el propósito de nuestra observancia de los tzitzit y de nuestra vida durante todo el transcurso de lo que son la observancia de los mitzvot de Hashem. Que por cierto, la palabra mitzvot, mandamiento, siempre hemos dicho que la palabra mitzvah comparte la raíz con la palabra saftá, relación. Entonces los tzitzit nos llevan a relacionarnos con el Creador. ¿Por qué? Porque permiten que tengamos siempre en cuenta el por qué estamos en este mundo, cuál es nuestro propósito en la vida, y es necesario que se recuerde. El ser humano necesita recuerdos. El ser humano necesita entender el por qué y para qué está. ¿Ok? Las preguntas las podemos responder al final. Vamos a seguir. Baal HaTurim decía, y recordarán, cuando dice el mandamiento de la Torah, dice, el recuerdo está escrito en relación con los tzitzit. Por consiguiente, Adonai ordenó que haya 4 tzitzit en las 4 esquinas de cada prenda para que en cualquier parte la persona los vea, los recuerde. Y en cada uno hay 5 nudos para recordar los 5 libros de la Torah. Cada uno tiene 8 hilos para que la persona evite pecar con los 8 órganos que pueden llevarla a pecar. Estos son los oídos, los ojos, la boca, la nariz, la mano, los pies, los órganos sexuales y el corazón. Muy bonito. Toda misbah o toda práctica que nosotros hagamos le podemos dar un sentido que nos conecte con la espiritualidad, no con el objetivo de que la práctica sea validada como la única o la correcta, sino que permita que la persona pueda usarla como un recuerdo para algo más espiritual. Si, por ejemplo, yo puedo usar los tzitzit bajo la lógica de Rambam, que tiene 13 nudos, yo puedo decir, bueno, estos 13 nudos representan los 13 atributos de misericordia. O yo uso el de 7 nudos, digo, estos 7 nudos representan los 7 días de la semana con el Shabbat y el 7 que es el número perfecto. Y el valor reducido de 7 de Mashiach, de la palabra Mashiach es 7, que representa el objetivo a seguir, el propósito del ser humano, llegar a la estatura del Mashiach. No por esa
interpretación estoy diciendo que los Siksi de Ramban son más válidos, no, sino que lo que les quiero dejar es que cada tradición tiene su forma de sustentarse y esto es muy bonito porque esto enriquece a la comunidad, al maestro y a sus discípulos que estén transmitiendo esto. Si haces Kabbalah Shabbat con un par de candelabros, tú puedes decir, Sahor Beshamor, recordarás y guardarás el día de reposo. Esos par de candelabros te llevan a la Torá. Pero si tú lo haces con tres, dices, estos son los tres patriarcas. Y si tú lo haces con cuatro, dices, son las cuatro matriarcas. Y si tú lo haces con cinco candelabros, tú dices, estos son los cinco libros de la Torá. Y si tú lo haces con seis, dices, estos son los Sheshei Yemei HaMaaseh, los 6 días de la semana que hoy estoy santificando en el séptimo día. Tú puedes darle cualquier interpretación para que de esa manera el acto tenga un sentido espiritual. Pero Javerín Yekarín, lo que quiero también dejar claro es que no por esto una visión de Siksi que se venda como la única y la correcta, que invalida, por cierto, al decir eso, a las demás líneas, a los demás pensamientos, a la demás forma de guardar la misma, entonces vayamos a crear criterios incorrectos, ¿no? Que es lo que queremos justamente dejar claro acá. En la antigüedad, muchas prendas tenían 4 esquinas y por lo tanto era más común guardar la misbah. Dicen que la ropa no se cosía como en la actualidad, sino que generalmente se trataba de una pieza de tela rectangular, plegada y ajustada a una parte del cuerpo, incluso podías abrirle un hueco en donde va la cabeza y caía tu prenda, y por lo tanto era muy común tener 4 esquinas, y los siksi eran un poco más bajos, ¿no? No se usan en la cintura como actualmente, sino que se usaban más bajo porque era parte de la prenda tradicional. Pero resulta que cuando la Torá justamente nos enseña que hagamos siksi en la punta de nuestro manto o del manto con que te cubras o de la ropa que nos pongamos, esto incluso dice por sus generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la forma de vestirnos cambie, la observancia de los siksi se mantiene. ¿Qué sucede con esto? Que obviamente ya no nos vestimos con prendas de 4 puntas. Tenemos pantalones, las mujeres tienen falda, tenemos camisas, etcétera, etcétera. Así que se crearon prendas para poder observar la misbah de los siksi. Y estas prendas son conocidas como el talí katán y el talí gadol. El talí katán es una prenda parecida a una franelilla, puede estar abierta por los lados para ponernos los siksi de esta forma, donde quede justamente en las 4 puntas. Se pueden usar por dentro, también yo los llamo porta-siksi, porque son prendas más sencillas, donde simplemente se cuelga el siksi y no están tan decoradas, ¿no? En cambio hay ciertos talí katán que son decorados, que tienen rayas, que tienen sus adornos, que permite que los usemos puestos, pero también que se puedan ver externamente, ¿no? Y no podemos poner el saco sobre ellos. Y tenemos el talí gadol para cumplir la misbah de nos pondremos los siksi en el manto con que nos cubramos. Entonces se creó el talí gadol para podernos cubrir. La palabra talí viene de la palabra tal, que es como carpa, algo que cubre. Muchas personas entonces piensan que Moshe usaba talit. ¿Ok? Porque inmediatamente piensan que la prenda del talit es una prenda ancestral, es una prenda antigua, que lo que tenemos hoy en día como talit, entonces es algo que se ha transmitido de generación en generación, y no, es una prenda que ha evolucionado producto de nuestro cambio de vestimenta. No por eso el talit es malo, también hay personas que quieren como que vivir en la Biblia, ¿no? Es imposible vivir en los tiempos bíblicos, ni siquiera se visten como tal. Y dicen, voy a desechar todo lo que son prácticas y mandamientos de hombre. Y no, no se trata de eso. El pueblo de Israel evoluciona. Creamos prendas, creamos tradiciones y costumbres para seguir preservando la misma y embellecer esto. Lo que quiero decir es que debemos estar en contra de esas prácticas sectarias que pretenden imponer una sola forma de guardar las cosas diciendo que son ellos los únicos que las saben. Y lamentablemente esas personas incluso parece que ni siquiera estudian a sus rabinos, no estudian a los antiguos sabios, no estudian a Ran Gaon, no estudian a Larí, no estudian a Ramban, no ven cómo incluso en el Mishneh Torah se plantean posturas sobre los siksiot. Entonces tratan de enseñar un judaísmo único simplemente para mantener un status quo, ¿no? No es así.
Lo que queremos es justamente que entendamos que podemos guardar la misma de la ficción y que el hecho de que tú te hagas ficción de una manera específica no necesariamente estás, eres incorrecto, o que venga alguien a decirte que tus sí no son kosher. Tú vas a tener bases en el texto de la Torá, entre la misma de Oraita, que es el Siksi, de cómo defender esta postura, y hasta mismas posturas rabínicas antiguas que lo pueden avalar. Cuando nos ponemos los talit, decimos bendiciones. En la cultura hebrea siempre decimos bendiciones por el sustento, bendiciones por alimento, bendiciones por eventos de la naturaleza, y bendiciones por observar los mandamientos. Entonces, las bendiciones por observar los mandamientos siempre tienen la fórmula Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mizvotav v'tzivanu, y luego viene el misvah del cual se está hablando. Cuando hablamos de el talit gadol, el talit con que nos cubrimos, termina la bendición diciendo lejitatef besiksi, que significa que nos ordenaste envolvernos en el siksi. Pero si nos colocamos el talit katán o simplemente nos colocamos los siksi en nuestra ropa, terminamos la bendición donde dice al misvah siksi, que nos ordenaste el mandamiento del siksi. Este tipo de bendiciones obviamente se trasladan a la fuente bíblica. Nos está trasladando a Devarim y nos está trasladando a Bemidbar. ¿Por qué? Porque cuando decimos al misvah siksi, estamos conectándonos con Bamidbar 15:38. Y cuando decimos leitatef siksi, que nos cubre con el manto, con el siksi, nos estamos trasladando a Devarim 22:12. Y este es el mejor ejemplo de cómo una práctica siempre puede tener un sustento de la Torah, ¿ok? Cuando elaboramos siksi, es muy importante que siempre trabajemos en la intención. Y esto es algo que yo verdaderamente siempre promuevo, la intención. La intención es lo que le va a dar sentido espiritual a lo que estemos haciendo, ya sea a la hora de guardar un mandamiento o a la hora de elaborar algo. Entonces, cuando hacemos siksi, decimos Leshem Misvah Siksi, que significa para el propósito del mandamiento del siksi, y antes de hacer el primer nudo, para que de esa manera nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo se enfoque en la observancia del siksi. Y entonces hagamos unos siksi que puedan ser según nuestra escuela, según tu maestro, según el estilo que más te guste, puedas elaborar o comprar tus siksi, pero sabiendo que el objetivo de ellos es cumplir la misma. El objetivo, el significado del siksi es conectarte con los mipot de Hashem y no explorar en pos de tus ojos, en pos de los cuales nos corrompemos. Para eso es que usamos siksi, ¿ok? No para simplemente disfrazarnos, no para sentirnos parte de un grupo, no para sentirnos menos o más que nadie. El siksi es una prenda que nos da responsabilidad y nos permite entonces siempre cuidar cada una de las cosas que hagamos cuando lo carguemos puesto. Porque no solamente nos permite hacer un Kiddush Hashem, santificar el nombre de Hashem a través de las acciones y los misbot que Él nos va a recordar, sino que si llegamos a hacer lo incorrecto usando los siksiot, podemos hacer incluso Hilul Hashem, porque las otras personas que nos vean nos van a identificar como parte del pueblo judío, y si hacemos lo incorrecto, imagínense, el nombre de Hashem se puede profanar a causa de aquellos que entonces violan los misbot. Así que el siksi es una prenda de mucha responsabilidad, es el uniforme del siervo de Hashem, por así decirlo. Es nuestra principal prenda, que la Torá nos ordena para que carguemos entonces a lo largo de nuestras generaciones. Bueno, con esto concluyo en parte esta parte teórica. Quisiera darle la palabra al maestro Walter para que nos dé una reflexión sobre esto de los siksi y también responder preguntas del público. Quizás haya muchas preguntas, vamos a tomarnos el tiempo para responderlas, ¿ok? Adelante, maestro Walter. Shalom, maestro Emanuel, muchas gracias por la oportunidad, a usted, a toda tu comunidad, y una bienvenida lógicamente a todos los que están conectados. Es muy interesante todo lo que nos has hablado acerca de esta introducción tan profunda y bien clara sobre el precepto del tzitzit. Muchos puntos
pero me gustaría simplemente contextualizar. Lo primero que todo es la razón por la cual Hashem da la misbah, ¿sí? Nosotros sabemos en Números capítulo 15 la problemática que está existiendo. Para que tengamos una idea y entender bien el mandamiento, tenemos que comprender bien también el contexto cultural en el cual a Israel se le da el mandamiento, y de la misma manera el por qué. Entonces hay dos temáticas totalmente diferentes: la razón y el por qué. La razón, sabemos de que según el texto de la Torá, dice que un hombre está profanando el Shabbat. Esa es la razón. Ahora, el porqué de esa razón no solamente cae en el ámbito de aquel que profanó el Shabbat. Recordémonos siempre de que Israel ha sido llamada luz a las naciones, y por ende todo aquello que Hashem dispone darle a Israel es con un propósito: que Israel sea diferente. Entonces, si lo ponemos desde este contexto cultural, hay una diferencia entre el pueblo de Israel y las demás naciones a las cuales Israel tiene que ir a poseer, pero en su camino se va a encontrar con diferentes circunstancias en las cuales el tzitzit es parte de la prenda, como decías al final, Mori Manuel, de identificación: quién es un israelita o quién es un hijo del convenio o del pacto. Acordémonos que en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, ya Israel ha aceptado el convenio. Ya Israel le ha dicho a Hashem: haremos todo lo que tú digas, nosotros lo obedeceremos. Por ende, está el yugo en el cual Israel ya dispuso en su corazón, en su alma, obedecer todo el concepto de los 613 mismos, si lo ponemos desde esta perspectiva. Ahora bien, hay un punto muy interesante sobre el contexto cultural en el sentido de la misbah del tzitzit. El tzitzit, el Eterno no lo dio de la nada. No fue porque Hashem dijo: este hombre profanó el Shabbat y yo necesito darlo para que ya el pueblo de Israel simplemente deje de profanar el Shabbat. No, siempre en la Torá las señales tienen una razón. Toda la Torá, toda la Tanaj, toda la Biblia en su contexto está llena de señales. Yo siempre lo he dicho y se lo he enseñado a la comunidad: si no existieran señales, entonces el pueblo estuviera totalmente descontrolado. Si vamos en una calle, vemos el stop sign, tiene una razón por la cual el stop o el pare está en una esquina, y es para no pasarse el límite de responsabilidad que cada uno de nosotros debe de tener. Precisamente el tzitzit nos lleva a tener esos límites de responsabilidad a nosotros los varones, para no pasarnos de la línea que ya está estipulada por Hashem, que es un patrón en el cual todo israelita, lo digo desde este sentido, debe de cumplir. ¿Por qué? Porque al Hashem dar la orden, entonces yo tengo que cumplir esa orden. Primero que todo. Segundo, el tzitzit, al principio nos hablaba sobre la diferente manera de cómo los diferentes judaísmos trataron de mostrar el tzitzit. Pero hay algo muy interesante que Rambán dice en el capítulo 1 de las leyes del tzitzit, y dice lo siguiente: es un precepto positivo confeccionar el tzitzit. ¿Por qué Rambán está diciendo que es un precepto positivo confeccionar el tzitzit? Porque se ha entendido a través de los estudios que cuando tú con tus manos creas algo, es más difícil de que se olvide. Entonces, el precepto, si lo queremos ver de esta manera, lo que nos está diciendo Rambán es que mucho más fácil va a ser para ti acordarte cuando has hecho algo con tus manos, que alguien te lo dé ya. Y entonces es como todo muy fácil, por decirlo de esta manera. Y desde aquí entramos a muchas ideas más profundas sobre el concepto de los tzitzit. Para muchos, y el mismo Rambán, los flecos del tzitzit era algo ritual.
¿Por qué ritual? Porque para Ramban en su precepto, en su manera de ver el mandamiento, era una forma también de cómo yo me iba o cómo el israelita iba a tener una conexión con Hashem debido no al mandamiento de hacer el tzitzit, sino en el concepto de la obediencia de tener un tzitzit, que es algo muy diferente. Lo que usted decía ahora, More. ¿Cuál es la intención de ponernos un tzitzit? Si la intención es simplemente verme como un judío, entonces no estás cumpliendo el precepto. Pero si la intención de tener un tzitzit puesto es porque tú quieres tener algo que te diferencia, así como al Israel en el desierto lo diferenciaba de las demás naciones a las cuales ellos se iban atravesando, entonces la perspectiva cambia. Y esa es la gran problemática hoy en día, que muchos entran en estos caminos, en el camino de la Torá, y el primer pensamiento es: me quiero parecer más a un judío, y no entender la razón por la cual está el mandamiento. Dicho lo cual, está la otra perspectiva. La otra perspectiva es: no tenemos necesidad de tener tzitzit porque tenemos la Ruach HaKodesh. Entonces la Ruach HaKodesh es el que nos va a llevar a toda verdad, y entonces no tengo necesidad de tener unos flequillos colgando de mis puntas de mis vestimentas para saber qué es lo que debo de hacer y no debo de hacer. Aquí entra algo, maestro Manuel, que siempre lo he dicho y se lo he dicho a la comunidad que el Eterno me permitió liderar. En la Mishnah Nesarita nos dice: si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres, ¿cierto? Y yo hago siempre la pregunta: si el Hijo os liberare, somos verdaderamente libres de los pecados o del ataque constante de la Yeser Hará sobre nuestra vida. Literalmente no, pero tenemos el Ruach HaKodesh. Entonces Hashem no da el sí simplemente porque quiere llenar o darle un atuendo más al israelita, en el sentido de que, hombre, ellos se van a olvidar. No, todo tiene una razón. Presta atención de que en el capítulo 17 del libro de Números, a lo que estamos hablando sobre el tzitzit, hay una parte 17:8 donde el Eterno le está hablando a Moshe acerca de la vara que va a retoñar en el llamamiento de Aarón. Dice testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones y había producido flores. Y la palabra flores también es tzitz, que deriva de la palabra tzitzit. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que cada vez que nosotros tomamos un precepto y lo hacemos de la manera y lo guardamos de la manera correcta, hay un renuevo. Hay un renuevo en los ámbitos espirituales, hay un renuevo en nuestro pensamiento, hay un renuevo en los actos que hacemos. Diariamente estamos caminando en un mundo totalmente impuro, en un mundo totalmente lleno de circunstancias que nos tenemos que enfrentar. El punto es, y como lo decía ahora, ¿cómo nosotros podemos llevar una misbat correctamente? Todo depende de la intención. Hace un tiempo atrás me encontré con una persona judía en Brooklyn. Yo estoy ubicado en New Jersey, cerca de Brooklyn. El judío me dice, tenía los tzitzit puestos, pero no tenía la kipá. Y él me dice: estás medio. Me quedé sorprendido porque me decía: estás medio. Y yo le decía: ¿medio por qué? Porque te falta la kipá. En esta misma línea se piensa de que tú puedes tener los tzitzit puestos, pero guardados, pero la kipá la podemos ver. Pero el precepto no nos habla de qué es lo que se tiene que ver y qué es lo que no se tiene que ver. El precepto es: mirarás los tzitzit y los harás. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Hashem, cuando pone el mandamiento del tzitzit, es con la firme intención de que el israelita o aquel que introduce o acepta entrar en el convenio de Hashem a través de la Torá, está aceptando el yugo de andar como Hashem quiere que andemos.
Y aquí entramos en otra discrepancia muy grande que se ha creado hoy en día. Los tzitzit no son 4 esquinas colgadas en una correa, porque el mandamiento dice colgarás en 4 esquinas de tu prenda. Por eso todo lo que nos hablabas ahora, Mori Manuel, ¿y por qué es tan importante todo esto? Si esto no fuera importante para Hashem, Hashem no hubiera tenido la molestia de dar el mandamiento. Todo tiene una razón, y la razón, y con esto quiero dejarlos por un momento, la razón es que el sí marca una distinción entre nosotros y las demás naciones. Y cuando creemos en nuestra mente, en nuestra Neshama, de que hay un requisito que nos demanda el cielo para ser diferentes a los demás, el sí no puede ser o no puede pasar por alto. Eso bien dice el profeta Ezequiel, que ya los mandamientos estarán escritos en el corazón. ¿Por qué? Porque de ahí es donde tiene que salir la verdadera intención. Por eso lo decía ahora, el sí no es una moda. El sí no es yo verme más como un judío o yo verme más como el más santo, el más justo. No, el sí es con el fin de que yo, al ponérmelos, le estoy demostrando a Hashem de que quiero andar en su voluntad. Quiero hacer lo que Él demanda de mí. Y es ahí donde viene el concepto de las leyes de los tzitzis. Cuando tú ves el capítulo 1, los requisitos del tzitzit, cuáles son los tzitzis inválidos, todo lo que nos hablaste, Mori Manuel, entramos en una nube, en un mar lleno de preguntas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y aquí es donde, yo con esto quiero terminar por ahora, es, mire, algo que yo he aprendido en todos estos años es, nadie conoce mi corazón, solamente a Hashem. Y eso es lo que más debería nosotros preocuparnos. Yo me puedo parecer el más judío y el más ortodoxo de todos los judíos. Pero si mi intención, mi kavaná, no es correcta, yo lo que estoy haciendo es Hilul Hashem. Y eso no lo perdona Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer con el precepto del tzitzit? ¿Qué debemos de hacer con el precepto del tzitzit? Esa es la gran pregunta. Cuando tenemos una verdadera intención, nosotros, uno, no nos avergonzamos de ponernos los tzitzit. Dos, sabemos de que todo lo que hacemos es para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Y tres, que cuando honramos al Padre, hay una honra que viene de Él. Independientemente cómo sea, cómo no sea, que si es más largo, que si es más corto, lo más importante es nuestra kavaná. ¿Cuál es la intención por la cual yo estoy haciendo o elaborando, poniéndome unos tzitzits, si son más azules oscuros, si son más claros, si son estos, si son lo otro? No, la verdadera intención es, y esto lo digo con todo corazón, es mi intención de ponerme una kipá, de ponerme un talí, de ponerme un tzitzit, es yo quiero honrar a Hashem en todo lo que hago. Y ahí es donde viene la respuesta divina a bendecirnos. Por eso dice Deuteronomio, si guardas estos mandamientos, si los pones por obra, si los cumples, vienen todas las bendiciones que Hashem nos va a dar. No está diciendo estos están afuera como el sistema religioso hoy en día dice, de que ya no tenemos necesidad de ponernos sí, ya no tenemos necesidad de guardar Torah, ya no tenemos necesidad porque Jesús, el Mashiach hizo todo, ya está todo puesto en la cruz, punto, se acabó y empecemos una vida nueva. No, todo tiene un porqué y ese porqué es agradar a nuestro Padre Celestial. Me quedo con lo que dice Rambán, que para mí es muy, muy positivo. Confesionar el sí en las puntas, dice, el precepto se halla en la elaboración. En la elaboración. ¿Por qué Rambán empieza diciendo esto? Vuelvo y termino con esto. Porque cuando tú haces algo con tus manos, está totalmente comprobado que el 90%
de lo que hiciste no se te olvida. El 10% muy posible se te olvida. El 90% de lo que has elaborado con tus manos no se te olvida. Y eso lo puedes ver en un niño, lo puedes ver en un joven, lo puedes ver en un joven adulto, en un adulto y en una persona ya anciana, que cuando una persona elabora con sus manos cualquier acto, el 90% de lo que elaboró se queda en la psiquis de la persona y no se olvida. ¿Qué quiere decir esto? De que al no olvidarnos, nos estamos acordando siempre de que es un precepto que debo de cumplir. Y ahí le doy la gloria y la honra a Hashem. Cuando yo tengo la intención de elaborar algo con un fin, con un propósito correcto, entonces el precepto toma vida y da vida en nuestro caminar. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que no voy a tener vergüenza cuando me los pongo. El resultado es que cuando camine voy a ser orgulloso porque esto me hace distintivo de ser un hijo de Hashem. Y es ahí donde venimos nosotros a entrar y a ondear en muchos más conceptos sobre los ISIS. Así que te doy, maestro Manuel, la palabra. Gracias. Muchas gracias, maestro Walter. Me hiciste recordar el dicho que dice, si lo oigo, lo olvido, si lo veo, lo recuerdo, pero si lo hago, lo aprendo. Y Así Ramban, es. y Ramban rescata esa práctica de ese mandamiento donde dice, hazte sí, muy importante. Estamos invitando a que lo hagan. Y el que no puede hacerlo, cómprelo. Claro. Pero si lo compra, úselo con la intención correcta y si lo hace, sepa que la Torá no especifica muchas cosas, lo deja a tu estilo, la tradición te da muchas bases. Por eso lo importante es tener la amplitud para que cuando veas a una persona con unos oficios diferentes, diga, oye, él guarda la misma pero que no sea el sentimiento de decir, estos son correctos, estos no son correctos, este es un caraíta, este es un ortodoxo, este es un Jabat, un Breslov, que usa el Sixi con el azul y el tipo el Ari. O sea, hay una variedad que lo importante es que entendamos que la diversidad es necesaria porque lo que nos une es la Torá. Todos ellos están buscando guardar el mandamiento de la Torá. Y eso es donde nosotros tenemos que hacer hincapié para no caer en prácticas religiosas y sectarias de juzgar o sentirnos menos porque pensamos que lo estamos haciendo mal, ¿ok? Háganlo con seguridad. Los invitamos a guardar verdaderamente esta hermosa Misbah sí. Bueno, vamos a hacer preguntas y respuestas. Aquí algunas Me, personas tienen. Dígame, me, Walter. me, me disculpas un momento. Fíjate que a lo que tú dices, maestro Manuel, es muy interesante porque cuando ves el texto, en la crítica del texto, hablando crítica textual, es muy llano, es muy plano. Si Hashem hubiera querido elaborar o dar una misbah con más detalles, lo hubiera hecho como la menorá. La menorá da detalles específicas, cómo tiene que ir, cómo esto, cómo lo demás. Pero en el mandamiento, en el precepto del Sisín, no hay detalles, te harás flecos. Y si vamos en el estudio de la misma palabra, podemos llegar inclusive de que son flores. Entonces, si yo pienso, vamos a hablarlo desde la perspectiva educativa, yo podría decir, si en esencia la raíz del tzitz, que deriva a la palabra flores castellana, entonces yo simplemente puedo decir, me voy a poner unas flores azules colgadas en los 4 flecos y estoy guardando el precepto porque el precepto lo único que me dice, hazte flecos. Entonces, es ahí donde entra la cantidad de diversidad y cómo nosotros tenemos que caminar andar en este camino. Lo más importante de todo esto es que si se los puso de una manera o se los puso de otra manera, el deseo de su alma es guardar el precepto. Ahora, si lo quieres perfeccionar, Baruch Hashem. Si lo quieres hacer mejor, Baruch Hashem. Si quieres tener un hilo azul, Baruch Hashem. Cuando nosotros empezamos hace 12 años atrás, era un tabú la cuestión de los tzitzis. No existía el azul como el judaísmo lo está vendiendo ahora, estaba el tzitzit mesiánico, inclusive, mira, tengo este libro que es pequeño y se llama
el secreto del manto de la oración, y eran cosas muy literales. Pero el problema muchas veces que tenemos es que cuando vamos caminando, comenzamos a ver más cómo los demás exigen cómo debo de guardar el precepto y no exigen la verdadera cabana. Entonces, ¿qué va por encima? O guardar el precepto de una manera llana de colgarme 4 flecos, o tener la verdaderamente intención de guardar el Shabbat. Es lo mismo con el Shabbat. El Shabbat dice, guardarás el Shabbat y no harás trabajo alguno. Y vemos que en el Shulchan Aruch hay una cantidad de leyes de guardar el Shabbat. Pero la Torah es bien clara en guardar el Shabbat. Entonces yo no puedo decirle a una persona que está en el desierto que no tiene sino una migaja de pan para comer ese día y quiere quedarse quieto porque es un Shabbat, que lo está haciendo mal, porque todo lo demás no lo hace cumplir. No, señores, la intención es lo que cuenta aquí. Y si tienes un hilo azul y quieres guardar el precepto del tzitzit delante de Hashem y decirle, ser honesto con Hashem, es lo único que tengo, pero quiero guardar el precepto, yo estoy más que seguro y lo puedo dar por sentado de que Hashem lo va a ver mucho mejor que aquel que se pone algo simplemente por ponerse. Así es, exactamente, muy buena reflexión. Y eso ocurre con cualquier tipo de mitzvah. Si estudiamos, por ejemplo, los tefilín, en la antigüedad no todo el mundo usaba tefilín. Y la diferencia que se ha encontrado arqueológicamente con los tefilín que hoy en día se venden son muy distintos. Entonces hoy en día te dicen, usa estos tefilín porque casi que Moisés los usaba. Entonces no se dan cuenta que quizá el objetivo no es la cajita en la mano, en la frente, es que la Torah está en tu mente, que la Torah está en tus manos. O sea, son medios para conectarnos con la Torah. El problema es que la religión vuelve al medio un fin, ¿ok? Y comenzamos a generar superstición, comenzamos a generar radicalismo, comenzamos a convertir una práctica que tiene un objetivo de conectarnos con el propósito de Hashem, con la Torah, a convertirlo como simplemente el fin. Ya me puse Siksi, ya me puse Tefilín, ya soy un Sadiquín, ya soy un Hasidín. No, el camino apenas comienza. Te pusiste la prenda para ir a la lucha contra la mala inclinación. Ahora te queda mucho por hacer. Vamos a responder algunas preguntas. Aquí pregunta Alejandro Arias, una pregunta muy interesante, y voy a tratar de responderla con amplitud, ¿ok? Dice, ¿el mandamiento de los Siksi es para el hombre como raza humana, hombre y mujer, o es específico para un género? Muy buena pregunta. Te podría dar una respuesta inmediata, insofacto, y decirte, la tradición enseña que es para el hombre, punto, cerrado el tema, pero tenemos que ser un poquito más amplio. La misvá dice, dile a los hijos de Israel, y generalmente cuando la Torah dice, Daber al Bene Israel, está hablando de todos los hijos de Israel. Cuando la Torah quiere especificar a un género o una edad, lo especifica. Dile a todos los hijos de Israel, varones mayores de tal edad, que vayan a la guerra. Eso está automáticamente prohibiendo que los niños o las mujeres vayan. Ahora bien, el judaísmo rabínico, el Shulchan Aruch, el Or HaChaim, dice que los mandamientos positivos que estaban vinculados a un tiempo específico se le prohibieron a las mujeres, ¿ok? Pero no todos, con excepciones. Entonces, mandamientos que tenían que ver con los Siksi, que es un mandamiento positivo, pero que está relacionado a un tiempo que es, por ejemplo, que se observa en el día, las mujeres no lo observaban. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las labores del hogar y por lo tanto lo hacía el hombre, que era el que tenía que salir a estudiar y a difundir la Torá. Obviamente esto es una postura tradicional. El mismo Talmud menciona que hay un rabí que le tejía Siksi a su hija. Incluso la misma halajá rabínica en Shulchan Aruch y Or HaChaim dice que la mujer está exenta de guardar el mandamiento del Siksi, pero dice, aquel que lo quiera usar, que lo use en privado. Y si es askenazi, debe recitar una bendición al decirlo, y si es sefardí, que no la recite. Ahora bien,
yo también quiero agregar algo al respecto. También tradicionalmente nosotros tenemos la distinción de la vestimenta del hombre y la mujer. Así que de forma tradicional el sixí se ha presentado como una prenda para el hombre, por lo tanto distingue al hombre que tiene la responsabilidad de llevar una carga mayor de lo mismo, por así decirlo. Entonces, no puedo decir que la Torá prohíbe a la mujer guardar los sixí, pero tradicionalmente se le delega al esposo la carga de cargar los sixí y la mujer, al ser una misma carne con su esposo, entonces es como si lo estuviera observando. Pero hay corrientes judías modernas, como el judaísmo reformista, que obviamente sabe que las fuentes antiguas no le prohíbe a la mujer guardar sixí, por lo tanto, vemos mujeres usando talit y allá en el Kotel en Israel, mujeres usando talit y usando tefilín. Obviamente, ya eso depende de cada grupo. Mi forma de pensamiento actual es que es una prenda que también ayuda a identificar a los hombres de las mujeres y que entonces no puedo prohibir a una mujer que quiera de repente cubrirse con un manto, pero que lo haga en privado. Conservaría esa tradición. Incluso dicen algunos que el manto que la mujer usa para orar es su sixí, es su talit. ¿Por qué? Porque está cubriéndose y está haciendo la cabana de observar los misbot, ¿ok? Recuerden, como decía el maestro Walter y decíamos, es la intención. Y si ya en tu corazón está la intención de observar los misbot, ciertamente es como si estuvieses cumpliendo el objetivo de la misbah. Estás yendo a la meta, al fin, sin tener que pasar por quizás el proceso que otros tenemos que transitar. Entonces, bueno, es una respuesta tratando de ser muy amplio para no caer en lo mismo que criticamos, decir sí o no sin dar razones, ¿ok? Entonces, lo tradicional tiene mucho juego aquí, como cada comunidad y cada maestro lo ordena. Si usted va a una comunidad reformista, le van a decir algo. Si usted va a una comunidad conservadora, le van a decir otra cosa. Si usted va a una comunidad ortodoxa, también va a tener otro tipo de información. Adelante, Walter. Sí, gracias, maestro. Es muy interesante la pregunta porque es una problemática que existe y lógicamente el judaísmo reformista ha tratado de aceptar en cierta manera de que la mujer lo haga tanto dentro dentro del día de Shabbat, en los cantos, etcétera, etcétera. Yo soy comparto todo lo que está diciendo el maestro Emanuel, pero también le agrego algo, y esto es muy importante que nosotros no debemos pasar por alto nunca. Aunque el texto de la Torá está hablando de una manera, podríamos decirlo, general, porque volvemos otra vez a lo que hablábamos ahora. Si Hashem no hubiera querido puntualizar o identificar el texto para un género estricto, hubiera sido muy fácil para el escritor de la Torá escribirlo. Más sin embargo, como estudiantes de la Torá, no podemos pasar por alto el contexto del texto, porque cuando sacamos el texto fuera de contexto, existen todas estas problemáticas, que si se puede, que si no se debe, que si esto, que si lo otro. En el contexto está diciendo que un hombre, y debido a que este hombre profanó el Shabbat, es que Hashem da el precepto del mandamiento. Ahora, si nos ponemos en el contexto cultural, los hombres y las mujeres, aunque tenían dos vestimentas totalmente diferentes, en cierta manera había algo que los identificaba parecidos. Los varones usaban batolas largas, las mujeres también, la diferencia de las mujeres que se cubrían el cabello, tenían otros ornamentos que las diferenciaban entre hombres y mujeres. Por eso cuando vemos el texto, Hashem dice, el hombre no se va a dejar crecer el cabello desde tal punto porque no es permitido, etcétera, etcétera. Ahora bien, si la persona, una mujer, quiere hacerlo en su intimidad porque así lo desea y lo siente, Baruch Hashem, la Torá no la limita, pero el texto apunta a que es un hombre que profanó el Shabbat y debido a esa profanación es que viene el mandamiento del tzitzit. Ahora, este es el punto y con esto cierro para seguir con las preguntas.
Cuando la mujer lo hace fuera de su intimidad, ¿cuál es la intención? Volvemos otra vez al caso. El judaísmo reformista acepta de que la mujer ponga el talí, te ponga tzitzis. ¿Cuál es la razón? Porque simplemente el texto está diciendo, dile a quiénes, a los que, dile a los hijos de Israel. El judaísmo reformista dijo, aquí no hay un género definido, son hijos. Pero si vamos al texto, hija en hebreo, ¿cómo se dice, maestro Emanuel? No, Hijo, hijos de... ¿sí? Entonces, el punto es, y volvemos otra vez a esto, si lo quieres hacer, hazlo, pero ten en cuenta de que el mandamiento tiene una intención. Y la intención es que nosotros, los varones, seamos diferenciados entre los demás. Por eso, el judaísmo, en algo que yo estoy de acuerdo, es en los conceptos del siniud de la mujer, porque en los conceptos del siniud de la mujer se expresa verdaderamente quién es una mujer que le teme a Hashem y que se guarda para su esposo. Entonces ahí la temática cambia. Con eso los dejo por ahora. Miremos el contexto del texto. No saquemos fuera de contexto un verso, porque entonces podemos perder la temática de lo que Hashem nos quiere decir a través de su Torah. Muchas gracias, maestro Walter. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Adán de Dios dice, el que procede originalmente entre las naciones nació de origen gentil, ¿en qué momento viene a ser Israel? ¿Cuáles son los requisitos, señalamientos que lo afirman? ¿O es suficiente con creer en Yeshua es el Mashiach, siervo de Adonai, y que a través de su mérito somos injertados en el pueblo de Israel? Bueno, aunque la pregunta no está relacionada con la lección, creo que sí podemos relacionarla porque las personas que comienzan a guardar Torah dicen, ¿debo guardar el mandamiento de los sí o no? Porque les voy a explicar algo. Hay muchas formas de que ciertas congregaciones o comunidades están llevando a sus nuevos seguidores, creyentes o discípulos a la Torá. Entonces, en algún momento, justamente me encontré con personas que tienen años en comunidad, por ejemplo, mesiánica. Guardan Shabbat, no comen cerdo, guardan las fiestas, hacen pesas, pero entonces quieren usar atuendos judíos como talit y le dicen no, todavía no, tienes que hacer una conversión. Ajá, ¿y por qué necesito hacer la conversión para el Siksi pero no para el Shabbat? ¿Por qué necesito hacer la conversión para el tefilín pero no necesito la conversión para dejar de comer cerdo? O sea, ¿acaso no son mandamientos todos los mandamientos de la Torah? Entonces, ¿qué pasa? Esto genera una crisis en las personas porque no saben si deberían guardar o no Siksi. Primero hay que dejar claro que los Siksi es una prenda para los hijos de Israel. Dice, Daber el Bene Israel, habla a los hijos de Israel y diles. Es una prenda de los hijos de Israel para recordar los mandamientos de Hashem. Así que tienes que ser hijo de Israel, observante de la Torah o Misbot. No puedes decir, voy a usar Siksi, pero voy a comer cerdo. Voy a usar Siksi, pero no voy a guardar Shabbat. Voy a usar Siksi y no voy a celebrar Pesa y voy a comer Hametz en Pesa. No. El Siksi más bien realza tu pacto con el Creador y la identidad de lo que eres. Así que, ¿quién es hijo de Israel? Hijo de Israel es aquella persona que ha aceptado la Torah, el que se identifica con la observancia de los misbot y por lo tanto en su praxis tiene una identidad clara. ¿Ok? Entonces es muy importante esto porque no se trata a veces de... El proceso de conversión puede ser interpretado según cada línea. Cada línea judía puede tener su mecanismo de conversión. Yo soy de los que cree que más que conversión, esto es una asimilación espiritual, una asimilación cultural, así como Ruth, tu Dios será mi Dios y donde tú vayas iré Dios. O sea, yo dejaré mi cultura, así como Abraham, el primer hebreo, dejó su cultura atrás, su idolatría atrás y decidió seguir al único Elohim y su Torah. Así que tenemos que ver esto como una decisión. Y es muy importante esto, porque de esa manera tú sabes si eres Israel o no. Es fácil.
Guarda Shabbat, Bene Israel. Viola Shabbat, no eres Bene Israel. Come cerdo, no eres Bene Israel. No comes cerdo, no eres Bene Israel. ¿Crees en Hashem y su Torah? Eres Bene Israel. No crees en Hashem y su Torah, no la sigues, entonces no eres Bene Israel. Es una cuestión que tiene que ver con la praxis, ¿ok? Cada grupo religioso obviamente podrá decir qué mecanismo tiene que seguir cada persona para decir que tiene una identidad. Su mecanismo, por decir, de formación o conversión. En nuestra escuela de pensamiento es asimilación. Es un retorno. Muchas personas en Latinoamérica son Bene Anusim, son hijos de los forzados, son descendientes de sefarditas y están retornando a casa. Lo mejor que podemos hacer es ayudarlo a que retornen y dándole acceso a todos los mandamientos que ellos en la posibilidad de su capacidad puedan hacer, porque no todos podemos guardar toda la Torá. Hay mandamientos para hombres, mandamientos para mujeres, mandamientos para ancianos, mandamientos para niños, mandamientos para ricos, para pobres, mandamientos para reyes, para sacerdotes, para levitas. Cada quien guarda los mandamientos que le correspondan, pero como pueblo lo guardamos todo, ¿ok? Entonces es muy importante que la identidad tiene que ver mucho con tu praxis. No podemos decir que vas a guardar sí y lamentablemente en la calle te van a ver haciendo algo contrario a la práctica Sixi. Tengo un testimonio de una persona con todo su atuendo judío pidiendo una pizza con jamón, tocineta, etcétera. Y lamentablemente era más cristiano que judío. Entonces uno decía, ¿por qué te pusiste la prenda? Entonces, ¿quién es judío? Puede ser aquel que descienda de padres judíos, puede ser aquella persona que se conecte con los valores éticos y morales de la Tanaj, aquella persona que tenga un compromiso con el pueblo judío, y este compromiso es el pacto que haga con la Torá. Así que aquellas personas que se sientan y que hayan decidido observar la Torá y los misbot, que vivan conforme a la Torá, obviamente, así como el Shabbat, así como el no comer cerdo, así como la sedaká, así como practicar la justicia y la equidad, los tzitzit son una prenda que también es parte de la Torá y obviamente tienen la libertad de hacerlo. Pero siempre hay un maestro, hay una comunidad que te va a guiar y que te va a dar los lineamientos. Quizá los lineamientos que yo dé en mi comunidad son diferentes a los lineamientos que da el maestro Walter. Pero obviamente los dos lo hacemos buscando que cada estudiante pueda acercarse de la mejor manera a los misbot y de una manera coherente, de una manera firme. Yo soy de los que está en contra de que apenas cuando una persona llegue le pongan kipa y talit. Yo prefiero que la persona estudie, entienda el compromiso que tenga, y el talit, la kipa, viene como consecuencia de entender lo que conlleva y luego comience a hacerlo. Pero hay comunidades que no, que inmediatamente toma, cómprate la kipa y el talí, vale tanto, póntelo, ya. Entonces, eso genera un poquito de distorsión, ¿no?, entre la teoría y la praxis. ¿Tienes algo que agregar, maestro White? Sí, o sea, en realidad agregar a lo que, un poco más a lo que usted está diciendo. Volvemos otra vez al punto del tzitzit. El tzitzit es la razón por la cual Hashem, en medio del desierto, le dio a Israel con el propósito de que sean diferentes a las demás naciones. Podían tener un vestido o una prenda, podríamos decirlo, igual, por decirlo de esta manera, pero había algo que los distinguía a las demás naciones. Entonces, el hacer o poner por obra un precepto es lo que a nosotros nos hace ser llamados hijos. Ahora, volvemos otra vez y disculpen que enfatice tanto en la intención. El maestro lo acaba de decir, una persona está vestido como un judío, pero está comiendo una pizza con pepperoni y comidas impuras. Entonces, ahí es donde entramos verdaderamente cuál es la verdadera intención. Los tzitzit es una de las reglas para ser llamado un Bene Israel. Aparte de las otras, pero estamos puntualizando con el tzitzit. Entonces, ¿quién es un Bene Israel? A quien que adopta y toma en su alma el hacer y obedecer lo que Hashem está pidiendo. Porque
Mira, voy a un testimonio de algo que pasó hace mucho tiempo. Yo estaba en las semanas de Sukkot y para ese tiempo tenía un trabajo, manejaba camión y yo llegué lo más de contento a la semana de Sukkot y vi a una persona que me recibe el delivery en una casa. De primerazo, la persona hablaba muy vulgar, era muy grosero. Pero al fondo veo una azúcar. Presten atención a esto. Por eso yo siempre pongo, hay que ver desde muchas perspectivas las cosas para reconocer quiénes somos los hijos de Hashem y quiénes no, porque Hashem ve el corazón. Por eso nosotros vemos en toda la Tanaj, en los profetas, ¿sabes qué? Yo no quiero sacrificios, quiero un corazón contrito y humillado. Quiero de que mi Torah esté en sus corazones, no escrita en un papel, no escrita en tablas, en sus corazones. Esa persona comienza a hablarme, pero todo lo que salía de su boca eran palabras grotescas. Cuando yo veo atrás, yo pensé que era el vecino, el dueño de esa azúcar. Resulta que el dueño de esa azúcar era la persona que me estaba atendiendo a mí. Entonces, ¿qué testimonio me puede dar? Entonces, para ponerle el anillo al dedo, yo le digo contento, yo guardo Shabbat y etcétera, etcétera, y está en mi sukkah. Y lo primero que me dijo, esa sukkah está mal hecha. Pero 2 minutos atrás había dicho por minuto cualquier cantidad de vulgaridades. Entonces, aquí es donde viene el dabar de todo esto. ¿Qué tiene más peso delante de Hashem? Una persona que aunque lo está haciendo de una manera en lo que mejor pueda hacer lo correcto, o uno que dice tener todo, pero que todo lo que hace es incorrecto. Entonces el Bené Israel es aquel que le dice a Hashem, yo quiero andar en tus caminos y me voy a esforzar a cambiar mi manera de pensar, a cambiar mi manera de hablar, a cambiar mi manera de conducirme, que cada precepto que vaya a obedecer lo voy a hacer con la intención, no para que el mundo me vea que tengo algo que me diferencia, sino para que tu nombre sea glorificado. Y eso es lo que dice la palabra, que todo lo que nosotros hagamos es para que el nombre de Hashem sea glorificado. ¿Sí? Entonces, el Bené Israel es aquel que glorifica el nombre de Hashem. Pongo esto, maestro Manuel. Nosotros hemos sabido que el hombre espiritual, precisamente el hombre espiritual, es el que hace lo que Hashem dice. El hombre espiritual es el que deja de hacer la shohará, el hombre espiritual es el que deja de robar, el hombre espiritual es el que se guarda, el que quiere guardar la misbah del tzitzit, el hombre espiritual es el que quiere guardar el Shabbat correctamente. El hombre espiritual no es el que más sabe, el hombre espiritual es el que hace y obra de lo que sabe. Y entonces ese es un verdadero Bene Israel. Gracias, maestro. Así es, también a quienes llaman a sus hijos, a los que le obedecen, a los que buscan hacer su voluntad, a los que aman a su prójimo como a sí mismo. Por eso la misma pregunta decía, ¿es suficiente creer en Yeshua el Mashiach? Yo creo que hay que definir eso, que es creer en Yeshua HaMashiach. Porque primero, el Mashiach es el Mashiach de Israel. Como consecuencia, él es el rey de Israel, tú tienes que ser Israel para que sea tu rey. Él es un rabí, un maestro de Torá, por lo tanto tú eres un observante de la Torá y la enseñanza de él es para que seamos Shomer Torah o Misbot, observantes de la Torá y los mandamientos. Él llamaba a que se engrandecía al que enseñaba y guardaba los mandamientos. Él engrandeció y enseñó la Torá. Entonces yo conozco personas que dicen, bueno, yo creo en Yeshua Mashiach y ya, no, o sea, no se trata del concepto griego de creer y ya, hay que obedecer, hay que seguir, hay que ser discípulo. Y ser discípulo del rey de Israel, del Mashiach de Israel, es ser Israel. Porque como consecuencia tienes al líder de Israel. No es el líder de las naciones, es el líder de Israel. Entonces fíjate cómo la misma Torah, la praxis, el mismo Shaul decía que esta persona necesitaba automáticamente que ser injertada en Israel, ser ciudadanos de Israel, para que todo esto entonces pueda generar una operación en ellos. Entonces, se lo dejo como reflexión porque a veces tenemos que definir conceptos, pero no es el tema de hoy. Podríamos crearlo para otra lección, ¿ok?
Vamos a ver, tenemos aquí más preguntas, tenemos comentarios en el chat, las personas muy interesantes. Creo que no hay más preguntas. Ya el de la mujer se respondió. Mm, Creo que con esto están bien las preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no, entonces nos despedimos. De verdad que agradezco al maestro Walter por su reflexión, por su óptica. Verdaderamente que compartamos en esta pantalla sobre estos puntos enriquecen, ¿no? Y sobre todo porque buscamos la Torah, buscamos la voluntad de Hashem, buscamos transmitir a las personas que están quizás con dudas, con la necesidad, con el querer, quizás el temor, quizás el miedo, quizás lo que leen en internet los asusta. No, la Torah no está arriba en los cielos, para que digas quién me la va a bajar, no está bajo el mar, para que digas quién bajará y me la subirá, está aquí y puede estar en tu mente y en tu corazón. Necesitamos es que verdaderamente tengas la vocación, la cabana, la intención para hacerlo y vas a encontrar en tu camino personas que te van a ayudar. De nuestra parte, esta enseñanza es con ese objetivo, ayudar a todos que puedan conectarse con la Torah. Como decía aquí Jaciel, por supuesto, si usa Six trata mal a los demás, no le veo el punto, es una contradicción, correcto, hay que tener una coherencia. Así que si vas a usar Six, recuerda, es como si tuvieses al lado al gran rabino de todos los tiempos, ¿cómo te portarías? Bueno, así te tienes que comportar al tener los Six, porque ahí está el creador y te está mostrando que te estás identificando con él, ¿ok? Aquí, así que bueno, muchas gracias, maestro Walter, de la comunidad de New Jersey, en Estados Unidos. Maravillosa su disertación. Espero que se repita, que podamos comentar de otros misbot de la Torá con amplitud, con crítica, tratando de mostrar el texto para que los estudiantes tengan la capacidad de conectarse con estos mandamientos. Y como decía Maimónides, debemos conocer los mandamientos al máximo de nuestra capacidad, con Amén. sabiduría para que de esa manera, como decías tú, haciéndolo es que lo vamos a aprender y lo vamos a integrar a parte de nuestra naturaleza. Te dejo para que deje una palabra de despedida y con tu palabra nos despedimos. Shalom a todos. Shalom, gracias Maestro Manuel por este shiur tan edificante. Lógicamente podríamos seguir indagando más y más y más sobre el precepto, pero la intención de estos shiur es verdaderamente que miremos la esencia, sin dejar a un lado, lógicamente, de seguir estudiando el precepto, porque de eso se trata, seguir estudiando el precepto para perfeccionar. Ahorita se me olvidó la frase, pero en el judaísmo hay una frase hebrea que dice, si es más, es mejor. ¿Qué quiere decir esto? De que cada vez debemos de ir aprendiendo mucho más, mucho más, mucho más, con la idea no de adquirir un conocimiento y que nuestra alma se llene de ego por lo que sabemos, sino verdaderamente para darle la gloria y la honra a nuestro Creador, que nos da la oportunidad de poder andar en sus caminos. Somos verdaderamente bendecidos por el cielo de poder tener charlas como estas, de poder tener preceptos que nos hacen diferentes a los demás. Y cada precepto tiene una intención del cielo, hacer de que la obra de nuestro justo Maestro Yeshua Mashiach se haga perfecta en nosotros. Cada señal, cada precepto tiene una intención del cielo que nos lleva a nosotros a ser mejores, mejores esposos, mejores hijos, mejores amigos, mejores maestros, mejores personas cada día. Y esa es la intención que nosotros como maestro y que queremos darle a ustedes estas enseñanzas. Le doy las gracias al maestro Manuel por esta gran oportunidad. Esfuércese. Hay un lema que se lo dije la otra vez al maestro Manuel, que me enseñó un maestro al cual aprecio mucho. Dice, la educación elimina la manipulación. Cuando nos educamos correctamente, las manipulaciones son quitadas de nuestros ojos. Y es ahí cuando verdaderamente aprendemos. No nos cerremos con un solo pensamiento. La Torah es un mar extenso que podemos
abundar por muchos temas y poder adquirir conocimiento con el propósito de honrar el nombre de nuestro Creador. Maestro Emanuel, muchas gracias, que el Eterno los bendiga mucho, muchas gracias. Shalom a todos y saludos a tu comunidad. Gracias a todos por entrar. Nos vemos en la próxima lección.